Saludos, queridas hermanas y amigas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Daisy Canepa, su amiga, su hermana en nuestro Señor. Pues el Señor me ha dado una palabra y ya me lo dio hace unas semanitas atrás y lo compartimos con las hermanas que nos reunimos y pues puso en mi sentir poderlo poner en un video porque creo que ha sido de bendición para el grupo que lo compartimos en ese momento y ahora pues tengo esa carga de darlo y quiero añadir que aquí también colaboraron hermanas que en su momento pues aportaron a lo que se meditaba, a lo que se hablaba en esa reunión. Quiero decir también que estoy muy agradecida al Señor porque Él es nuestro Maestro. Él es el que nos guía, Él es el que nos instruye, Él es el que pues a través de su Espíritu abre nuestro entendimiento para que podamos entender su palabra. Y no es pues una cosa que hay que, una ciencia que hay que estar allí como buscando, investigando, sino que está allí. Simplemente el Señor en su infinita misericordia nos revela. Tampoco soy una maestra, sino ustedes van a ver, vamos a leer la palabra y la palabra misma nos va a enseñar. Cuando meditaba esta palabra, me daba cuenta cómo hay dos mundos. Hay el mundo de las tinieblas y el mundo de luz. Hay una parte que nos va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, que es la palabra de Dios. Hay otra parte que quizás vamos a escuchar pensamientos negativos y tenemos que eso empezar a afrontarlo, empezar a pelear, empezar a apartarlo, desligarnos de esos pensamientos, botarlos en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanas? Eso es lo que el Señor me fue enseñando cuando de pronto en mi caminar, porque muchas cosas yo puedo decir que las he aprendido, pero otras todavía estoy en proceso. Entonces, a medida que yo voy avanzando, pues lo voy enseñando o lo voy compartiendo. Quiero mejor decir esa palabra, lo voy compartiendo, porque creo que así como ha sido de bendición para mi vida, también lo puede ser para ustedes. Yo quisiera que vayamos al Salmo 77. Vamos a leer prácticamente todo el Salmo para poder entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra y lo que podemos aprender de Él a través de su palabra. Dice el Salmo 77:1: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Acá se ve al salmista que está preocupado, que está desesperado, que está con opresión. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, mi espíritu preguntaba, mi espíritu indagaba profundamente. Eso es lo que significa inquirir. El versículo 17: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿No se han sentido alguna vez ustedes, hermanas, identificadas con estas palabras? Cuando de pronto han estado en medio de un conflicto, en medio de una tribulación, en medio de un problema y de pronto se han podido preguntar: ¿dónde estás, Señor? ¿Qué no veo?
Me siento sola, me siento vacía, siento que este problema me abruma. Y se han preguntado así, ¿dónde estás, mi Dios? ¿Dónde está tu misericordia? En el 10, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y este es el versículo clave que quisiera que pongamos atención. Cuando él está agobiado, este salmista está agobiado, no puede dormir, está con insomnio, está mal, está con los pensamientos que le perturban. Y de pronto también se pregunta, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están tus maravillas? Y se pregunta y no ve. Pero de pronto dice, traeré en el 10, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré. Tenemos que meditar, hermanas, porque cuando está ese momento difícil, cuando estamos en medio de esa tempestad, de ese torbellino, pues lo mejor que podemos hacer, hermanas y amigas, es acordarnos de las obras del Señor. Es acordarnos, meditar en sus obras. Dice el 13, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. A veces, hermanas, no escuchamos la voz del Señor en medio de ese torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Acá, hermanas, cuando nosotros empezamos a acordarnos de las maravillas del Señor, empezamos a ver su poderío desde que empezó, cómo fue con los patriarcas, cómo fue cuando los liberó de mano de los enemigos, cómo fue que los llevó por el camino en el desierto, cómo fue que los condujo a pastos verdes, cómo fue que los liberó de mano de sus enemigos. Todo eso cuando empezamos a ver y empezamos a nombrar, primero eso empieza en nuestra mente, después empezamos a meditar y de allí empezamos a hablar y empezamos a confesar y empezamos a declarar, hermanas, simplemente en nuestra mente ocurre una paz, ocurre una tranquilidad, ocurre una liberación, porque estamos dando lugar a las maravillas del Señor y no estamos enfocándonos en el momento de la tribulación o el problema y poniendo en alto quizás allí el poder del enemigo. Tenemos que enfocar, nuestros ojos tienen que enfocarse en las cosas del Señor, en las maravillas, en sus milagros, en sus prodigios. Y también recordar las cosas que hemos pasado nosotras. Porque nosotras, hermanas, hemos pasado situaciones hermosas que el Señor ha permitido. Cuando nos libró de una caída. Yo recuerdo mucho cuando nacieron mis hijos y cómo les rescataba, si puedo decir de esta manera, o los salvaba de que se caigan, se golpeen, se lastimen, porque simplemente yo estaba velando para que no tengan un accidente cuando empezaban a caminar.
Y me puse a pensar, wow, mi mamá, mi papá también estuvieron al cuidado de mí. ¿Y cómo habrá sido mi Dios? ¿Cómo habrá sido mi Señor cuando yo empecé a dar los primeros pasos en Él? Cuando empecé a conocerlo, cuando de pronto me distraía en algo y podía caer y él con amor me ponía, me enrumbaba a través de su palabra, a través de algún siervo, de repente una hija de Él, y me enrumbaba y me ponía en el camino que tenía que estar. Y simplemente traer a memoria esas cosas. Y yo traía a memoria desde que era una niña prácticamente, porque pues el Evangelio del Señor, gracias a su misericordia, lo empecé a escuchar desde que tenía como 11 años. Y recuerdo personas, recuerdo prédicas tan claras como si las estuviera viviendo ahora, que fueron de bendición para mi vida. Y me trae alegría, me trae gozo de ver el amor del Señor. Y estoy enfocando en algo positivo, en algo bueno, recordando y agradeciéndole al Señor que un día Él me miró y me apuntó con su dedo y me llamó. Eso es algo muy, muy hermoso de recordar, y eso ocasiona mucha bendición en nuestra alma, hermanas. El 78. Vamos avanzando y vamos a ver el Salmo 78. Dice: escucha, pueblo mío, este es el Señor, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Eso es lo que nos toca a nosotros como madres, como abuelas, como tías, como amigas. Empezar a trabajar, no empezar, tenemos que haber empezado a trabajar con los pequeños, con esa nueva generación que está creciendo. Tenemos que notificarles las maravillas del Señor. Tenemos que hablarles, en esto tenemos que estar muy, muy alertas, muy pendientes, muy vigilantes, muy diligentes, hermanas, porque si no le hablamos nosotras, que pues estamos aprendiendo algo del Señor, si no le hablamos nosotras, ¿quién le va a hablar? Ya nos toca a nosotras, si tenemos una oportunidad con un pequeñito, hablarle de las maravillas del Señor, inculcarle los caminos del Señor, hablarle, porque ese es un mandato, el Señor nos lo está diciendo acá. Él estableció en el 78:5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel con Dios su espíritu. Nos corresponde, hermanas, y eso va a traer también, en ellos va a traer esa convicción, esa creencia, esa seguridad de que hay un Dios todopoderoso que les va a guiar en su vida, en su temprana vida, y los va a guardar. Vamos al 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Y el 10, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. ¿Se dan cuenta? Si analizamos un poquito estos versículos, no guardaron el pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto, hermanas? Si vamos a Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Eso está. Jeremías 31:33.
Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pondré mi ley, pondré mi palabra. El Señor dice que pondrá su bendita palabra en nuestra mente. ¿Y cómo se pone la palabra de Dios en la mente de uno? Meditando, estudiando, leyendo, pensando, declarando, hablando, porque así se nos queda. ¿Ya? Así se nos queda. Dice que la palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, eso también va a hacer que nuestra fe crezca. ¿Ya? Y acá es el pacto, lo que dice acá en Salmo 78:10. No guardaron el pacto de Dios, no guardaron sus mandamientos, no guardaron su palabra, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres. Hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Por eso, hermanas, lo que les decía, cuando haya una prueba y tengamos, pues, porque vamos a estar paradas en medio de la prueba y vamos a escoger, porque hay opciones. Si estamos lamentándonos por el conflicto, por el problema, por la opresión, por la tribulación, y estamos permitiendo que esos pensamientos nos agobien, nos opriman, nos aflijan, o estamos viendo la palabra de Dios, estamos meditando, estamos hablando, estamos peleando la buena batalla de la fe a través de la palabra. Y no, como dice en el 9, y no vamos a volver las espaldas en el día de la batalla. No vamos a volver las espaldas. ¿Por qué? Porque tenemos una espada y la vamos a usar, hermanas. La vamos a usar y esto es hablando la palabra, recordando sus maravillas, recordando sus beneficios, hablando. Eso va a traer un ambiente de seguridad, un ambiente de paz, un ambiente de poder, un ambiente, y va a traer la victoria a tu mente, porque la batalla es en la mente y la victoria va a ser en la mente de cada una de nosotras. Dice el 17. Bueno, vamos a seguir de acá. El 13. Dividió el mar rojo y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corriente, se hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar. Dice que volvieron a pecar, volvieron a caer. Se olvidaron de las maravillas del Señor, se olvidaron de su pacto, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón. ¿Se dan cuenta acá? Pues tentaron a Dios en su corazón. No es que tentaron a Dios, pues de repente haciendo algo, cometiendo algo, sino fue en su corazón y el Señor lo vio, el Señor lo supo, porque Él es el que escudriña nuestros corazones. Él es el que escudriña nuestras mentes y sabe lo que hay ahí adentro. Entonces dice que pues le tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Después de todo lo que les había dado, todas las maravillas que había hecho, le tentaron. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no había creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Ni habían confiado en su salvación, hermanas. Qué grande, qué hermoso. Como dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que esa fe, ese creer, ese corazón que solamente espera en el Señor, entendiendo que Él es nuestro todo, que Él es nuestro proveedor,
que Él es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro redentor, nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro dueño, nuestro guerrero, nuestro esposo. Y no habían confiado, dice que no habían confiado en el Señor, no habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Nuestro Señor es tan bueno. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. E hizo caer en medio del campamento alrededor de tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Hay que tener cuidado, hermanas, porque nuestro Dios es amoroso, pero también es fuego consumidor. No podemos tentarle, no podemos estar con preguntas. Dios conoce cuando a veces con un corazón quebrantado le hemos dicho: Señor, Padre Santo, ¿dónde estás? Necesito verte. Pero el Señor conoce tu corazón cuando tú se lo has pedido en una forma humilde, en una forma pues quebrantada delante de Él. Y también conoce cuando hay orgullo, cuando no hay humildad, cuando hay arrogancia, cuando hay demanda. El Señor conoce, hermanas, y Él va a responder, porque Él responde, hermanas. Dice el 32, con todo esto, o sea, con todo lo que vieron, dice que también pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Nuevamente la firmeza del pacto. Hermanas, nunca olvidemos el pacto que tenemos delante del Señor. Muchas de nosotras hemos hecho promesas al Señor y el Señor se acuerda. Se acuerda de las promesas, se acuerda de todo lo que nosotros hemos podido hablar delante de Él. El 41 dice 78-41, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. ¿Se dan cuenta qué importante es que nosotros nos acordemos, hermanas? Porque el Señor nos ha salvado tantas veces. Como les dije el ejemplo, si ustedes tienen niños, si ustedes tienen hermanitos pequeños, van a ver que ustedes han estado atrás de ese bebé cuando empezaba a caminar, cuando de pronto se metía algo a la boca y ustedes se lo sacaban, porque se podía atorar, se podía hacer daño. Y el Señor, ¿cuántas veces ha hecho eso con nosotros? De repente no nos acordamos, pero el Señor lo hizo. Pero sería bueno que traigamos a memoria las cosas buenas. Acá dice que ellos no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Ya. Me gustaría ir a ver si por favor vamos al Salmo 103. Salmo 103. Todo esto es para que tengamos en cuenta que en el momento difícil, hermanas, nos acordemos. Eso nos va a dar fuerzas, nos va a dar seguridad, nos va a dar deseos de seguir caminando, de seguir andando. Eso es algo que de alguna manera el Señor nos da de su poder, nos da de su gracia, nos libera.
Empezar a recordar las cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros nos va a traer libertad, nos va a traer sanidad a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestra alma, hermanas. Dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos ninguno de sus beneficios, hermanas, cuando de repente no tenías qué comer, cuando de repente tu refrigeradora estaba vacía, pero nunca te faltó comida, nunca. Siempre tus hijos tuvieron algo que comer, siempre tuviste ropa que vestir y aún tuviste para dar. El 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí si seguimos andando, hermanas, vamos al 17, léanlo todo y estudienlo, analícenlo. Analicen el Salmo 103, que es bello, que es hermoso. El 17 dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Se dan cuenta? Nosotras cuando estemos en ese momento que nos sentimos quebradas, nos sentimos que las fuerzas no dan más, recordemos su misericordia y le digamos, Señor, tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que te temen, sobre los que temen tu nombre, sobre los que no quieren pecar y quieren andar en santidad. Y tu justicia, dice, sobre los hijos de los hijos. Su justicia es sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, nuevamente el pacto, o sea, los que guardan sus mandamientos, los que guardan sus leyes, los que tienen sus mandamientos en su corazón, en su mente, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Lógicamente, no va a ser para ponerlos ahí de adorno, sino para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid al Señor vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras, nosotros. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía al Señor. Si vamos al Salmo 107, es muy hermoso porque acá podemos ver cómo el Señor libra de la aflicción a su pueblo, a sus hijos, a nosotras. Dice el 107.1, alabad al Señor porque Él es bueno. Él es bueno, hermanas, Él es bueno. Alábenlo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los redimidos, los que han sido librados, los que han sido rescatados, los que el Señor ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotras, que hemos sido libradas por su bendita misericordia, nos hizo nacer de nuevo. Los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Sí, desfallecía. Muchas veces hemos desfallecido, hermanas. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Estás enferma? ¿Tienes un familiar cercano enfermo? Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. El 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Sí, porque a veces los pensamientos turban y permitimos que los pensamientos avancen. Ahí tenemos que poner un pare, un stop, una línea, una
línea divisoria que no se debe de pasar. Es más, debe de quedar bien lejos. Y si no la vemos, mejor, bien lejos. Algunos moraban en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Y hemos estado así, aprisionadas con cadenas de esclavitud que no nos permitían andar, que no nos permitían vivir la paz. Porque dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él compró, Él lo pagó con precio de sangre, con su vida lo pagó. Ese castigo fue sobre Él. Y si no estamos andando en esa paz, es porque los pensamientos negativos hemos permitido que avancen. Y aquí está en este versículo, aprisionados en aflicción y en hierros. El 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor. Porque hay rebeldía, porque entendiendo su palabra y conociendo o habiendo escuchado, no hicimos caso. De pronto empezamos a prestarle más atención a las palabras del enemigo, a los dardos, a las flechas que él tiró, y permitimos que ese pensamiento negativo, que esa palabra o esa acusación, pues se haga más grande en nuestra mente y haya podido prevalecer. Y entonces sucedió que estuvimos en aflicción, estuvimos aprisionados con cadenas. ¿Y por qué? Porque fuimos rebeldes y no obedecimos. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero luego dice que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es el Señor? Pero acá es que dice que clamaron. Por eso es importante que clamemos, y en medio de ese clamor a empezar a recordar. Y si tenemos que pedir perdón, lógicamente, por la rebeldía, pidamos perdón y desliguémonos de todo pensamiento. Y si tenemos que orar por una liberación, oremos por esa liberación, para que justamente si estamos aprisionadas, si el enemigo quizás ha ganado terreno, pues ahí tenemos que nosotras echar abajo, porque toda fortaleza se echa abajo en el nombre de Jesucristo. Toda fortaleza en la mente, todo lo que se haya podido levantar en la mente es echado abajo en el nombre de Jesús. Porque acá dice, luego que clamaron en su angustia, el Señor los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Aleluya. El 16, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Nuevamente acá el 28 dice, cuando nuevamente tentaron, pecaron, cayeron, se apartaron, estuvieron en tinieblas, estuvieron mal, aprisionados, pero dice el 28, entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Nuevamente, el 32, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. El 34, la tierra fructífera en estéril por maldad de los que la habitan. Perdón, el 33. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. 38. Los bendice y se multiplican en gran manera aquellos que se arrepienten, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor?
Gloria a Dios. ¿Quién es sabio? Pidámosle, hermanas, cuando estemos orando, una de las cosas que tenemos que hacer cuando estemos orando es pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender su mensaje, para entender sus misericordias, porque nosotras quizás no la podemos entender, porque hay muchas cosas que no las vemos. Muchas cosas nos preguntamos, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó? Y no las vamos a entender porque no nos acomodamos al plan eterno de Dios. Él lo ve todo desde fuera. Nosotros vemos simplemente nuestros años de vida, nuestros tiempos. El día de hoy lo estamos viendo, de repente pasó una situación y no lo comprendemos porque el Señor lo permitió. Pero el Señor lo sabe. Porque quizás porque Él no ve exactamente este día como si fuera pues algo general, sino Él lo ve de aquí a 100 años, a 1000 años. Él lo ve todo en lo eterno. Él ve el plano desde principio a fin. Nosotros estamos muy limitadas. Entonces, pues va a ser difícil a veces que podamos comprender. Por eso es que nosotras cuando oremos, digámosle al Señor que nos dé sabiduría para andar en su misericordia y recordar su misericordia y hablar su misericordia. Y bueno, cuando pasen cosas que no las entendamos, Señor, o sea, dame un corazón simplemente que te alabe, que te glorifique en medio de la prueba, en medio del momento difícil, que mi fe se fortalezca. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanas. Yo quería leerles acá un poquito de un libro que estoy leyendo. Me gusta un poco leer este libro. Es de una psiquiatra. Me gusta entender un poco el alma de la persona y bueno, los psiquiatras, los psicólogos entienden un poco cómo, no un poco, bueno, son profesionales y ellos trabajan justamente para que estos problemas emocionales, problemas mentales, pues se solucionen. Ahora nosotros tenemos el consejo de Dios, pero yo quiero que ustedes vean cómo aquí esta persona pone de una manera más clara qué sucede en nuestra alma, en nuestra mente, cuando nosotros pensamos cosas buenas. Dice: si uno tiene pensamientos y recuerdos constantes relacionados con gente a la que quiere, momentos especiales que hemos podido vivir, hermanas, o ilusiones por las que vivir, será más alegre y feliz. Acá entran las promesas de Dios, acá entra el perdón también, hermanas, porque el perdón es un acto de amor. El perdón es algo que debe ser parte de nuestra vida, debe ser parte de nuestro diario vivir, estar perdonando, como dijo el Señor, hasta 70 veces 7, debemos de perdonar. O sea, nosotros debemos, inmediatamente suceda algo negativo de parte de una X persona, debemos estar constantemente perdonando para que así no nos afecte emocionalmente las cosas. Es un poco difícil lo que les digo, porque yo sé que hay situaciones muy, muy fuertes donde el alma queda quebrada, ¿ya? Pero el Señor es nuestro sanador, hermanas. Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador y se puede, sí se puede. Para Él no hay nada imposible, nada. Dice: cuidado, eso no siempre nos sale natural y hay que pelearlo. Hay que pelear, hermanas, hay que pelear, buscar el pensar las cosas buenas, las cosas positivas. De pronto viene alguien, tu vecino viene y te habla y te dice algo negativo y tú, con esa misericordia que no viene en ti, no es tuya, es del Padre. Porque todo en perfecto proviene de lo alto, ¿ya? Y entonces tú puedes preguntar: Señor, yo te pido por esta persona, te pido tu misericordia, Señor. ¿Quién sabe qué habrá vivido? ¿Quién sabe qué ha pasado? Lo que tendrá adentro esa persona. Tengamos misericordia, hermanas, porque nosotras también estuvimos así. Nosotras también estuvimos aprisionadas, ahogadas. Tuvimos un mal día
y nadie sabe lo que está pasando a esta persona. Simplemente tengamos misericordia y más me refiero por nosotras, ¿ya? Dios, el Señor se ocupará de la persona que está ahí, pero es tu corazón. Cómo recibes, cómo actúas, cómo procedes ante una adversidad, ante una persona que te está haciendo pues un mal. Después sigue, recordar escenas placenteras tiene un fuerte impacto en el cerebro, dice. El hecho de recordar momentos especiales de nuestro pasado tiene la capacidad de producir las mismas sustancias y activar las mismas zonas cerebrales que se activaron cuando eso pasó en realidad. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotras recordemos algo y simplemente los químicos que en ese momento nos hicieron reír, nos dieron paz, nos dieron satisfacción, pues eso mismo se produce. Es algo bonito. Por eso les digo, cuando recordemos algo, recordemos momentos bonitos, recordemos momentos que de pronto si tienes una discusión con tu esposo, recuerda el día que lo conociste. ¿Cómo fue cuando lo conociste? ¿Qué fue lo que te atrajo de él? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que llevó tus ojos hacia él? Hay que recordar las cosas buenas, hermanas, y más aún las cosas de nuestro Dios. Después dice, recordar eventos gratificantes, emotivos o alegres del pasado permite a nuestro organismo liberar sustancias bioquímicas antidepresivas. Qué importante es esto. Entonces, hermanas, si nosotras a recordar cosas buenas va a producir que liberemos sustancias bioquímicas antidepresivas, ¿ustedes creen que al revés no va a suceder algo también? Cuando empecemos a recordar, si es que alguien empieza a recordar algo negativo, algo malo y no perdona y recuerda el momento, recuerda la situación, que por qué pasó esto, que por qué pasó lo otro, por qué me hizo esto, por qué... ¿Ustedes creen que no va a pasar algo negativo también? Por eso el Señor dijo, perdona. Por eso el Señor le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Porque este hombre estaba seguramente mal, no se perdonaba, estaba acusado por él mismo, pero el Señor lo liberó. Hay una liberación cuando te perdonan. Cuando el Señor te perdona hay una libertad y se limpia y sucede una sanidad. Sucede la sanidad en nuestro cuerpo. Simplemente cuando recordamos cosas buenas y también cuando nos dan esa palabra poderosa de nuestro Dios, esa palabra que da vida, esa palabra que resucita muertos, esa palabra que liberta a los que están quebrantados de corazón, esa palabra que va a sanar al que está herido. Hermanas, el Señor nos ha llamado a sanar, el Señor nos ha llamado a ser mediadoras, a transmitir paz, a transmitir amor. Pero todo eso empieza acá, en nuestra mente, en nuestro corazón. Traer a la mente experiencias positivas del pasado resulta un antídoto potente contra la depresión y otros estados alterados de ánimo. ¿Se dan cuenta? Puede no sorprender a algunos, pero resulta reconfortante saber que esta afirmación de sentido común posee una base neurocientífica verificada. Esto es verificado, hermanas. Por eso es que el Señor, pues, muchísimos años atrás ya nos estaba dando el consejo. El Señor ya nos daba el consejo, recuerda, medita, trae a memoria las cosas buenas, porque ya estaba acá. Ya estaba. Y simplemente estos científicos han encontrado pues que sí se ha verificado, es verdad, suceden cosas. Ya ellos lo ven, ya ellos lo han confirmado, la ciencia confirma lo que hace rato el Señor nos aconsejaba acá a través de su palabra, que recordemos porque eso nos va a traer sanidad. Su palabra es medicina para nuestros cuerpos. Y después dice, los recuerdos tienen un poder curativo, los recuerdos buenos, incluso mayor que las experiencias positivas en sí mismas. Ya, por ejemplo, yo puedo estar pasando un momento que yo estoy contenta, estoy bien,
pero recordar algo bueno me va a dar más bien todavía. Así que, hermanas, eduquemos nuestra mente, eduquemos. Nosotras tenemos, el Señor nos ha dado libre albedrío, el Señor nos ha dado el poder, el Señor nos ha dado el dominio propio a través de su Espíritu. El Señor nos dice, a través del apóstol Pablo, nos dice que somos dueños de nosotros mismos. Seamos dueños de nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando estemos nosotros pensando con el poder que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu, vamos a mirar, vamos a enfocarnos en la palabra, vamos a enfocarnos en las maravillas del Señor, vamos a enfocarnos en las cosas buenas. Hermanas, yo sé que hay muchas cosas que quizás se han vivido negativamente. Volteemos la hoja, hermanas. Volteemos. Se tiene que voltear la hoja. Se tiene que voltear la hoja, hermanas. ¿Ya? Y ver cómo el Señor ve las cosas. ¿Ya? Él dice que tiene planes. Él tiene pensamientos de bien, pero para aquellos que guardan su pacto. Así que, hermanas, somos llamadas, somos personas de pacto. Somos personas de pacto. Y tendremos paz y habrá paz también para nuestros hijos, porque vamos a transmitirles la palabra.